Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es inicios de sesión en SQL. SQL es un manejador de bases de datos de alto nivel que nos permite manejar nuestras bases de datos con un grado bastante alto de lo que es seguridad. Es necesario entender entonces que no siempre vamos a tener el SA o el Windows Authentication como base para que nosotros diseñemos nuestras bases de datos, especialmente cuando hablemos de lo que es, de tal forma que el día de hoy vamos a empezar a crear lo que son logins. Bueno, solo para recapitular, ¿verdad? SQL Server 2008 nos permite la facultad de podernos loguear o ingresar a él a través de lo que es la autenticación de Windows o a través de lo que es la autenticación de SQL. ¿Cuál es la diferencia? La autenticación de Windows básicamente va a utilizar la cuenta con la que instalamos el SQL para permitir el acceso a lo que son las bases de datos de SQL. Mientras que lo que es la autenticación SQL, acá, nos permite que nosotros tengamos un usuario SQL sin importar que en sí el usuario Windows exista o no exista entre la lista de usuarios que tiene esa computadora. ¿Para qué nos va a servir entonces lo que es el Windows Authentication y el SQL Server Authentication? Pues básicamente el SQL Server Authentication o autenticación de SQL nos sirve para cuando nosotros trabajemos con protocolos TCP/IP, es decir, a través de una red. Básicamente esa es la diferencia entre lo que es un login local con un login de SQL. Entonces, por defecto nosotros tenemos lo que significa el usuario, el superadministrador, el SA. Este usuario nosotros lo creamos al instalar el SQL. Sin embargo, nosotros no solo este usuario como superadministrador podemos tener, es decir, no es el único usuario que nosotros podemos utilizar. Es muy importante que nosotros también estandaricemos un login que nos permita a nosotros acceder con toda seguridad y que siempre nosotros tengamos en cuenta este login. Si es que no existe dentro de la instancia SQL que utilicemos, pues entonces sabemos que hay que crearlo, ¿verdad? En este caso, para crear inicios de sesión o logins, simplemente damos clic derecho, le damos nuevo inicio de sesión. Hay varios detalles muy interesantes acerca de lo que es un inicio de sesión. Aquí el nombre lo podemos buscar o bien nosotros podemos utilizar la autenticación SQL Server, que es lo más importante, y poner, por ejemplo, administrador red, por ejemplo. Le vamos a poner una contraseña. Podemos exigir las directivas de SQL con respecto a las contraseñas. ¿Cuáles son esas directivas? Por lo menos tener un carácter que sea mayúscula, un carácter alfanumérico y un número incluido en la clave. O simplemente quitar esa directiva, aunque es un poco menos seguro, pero es más rápido para poderlo trabajar. Aquí nos dice qué base de datos predeterminada nosotros podemos utilizar. Entonces, disculpen, ahí estamos. Entonces, en este caso, digamos que yo estoy dando una base de datos que se llama ejemplo, entonces yo sé que cada vez que se inicie el usuario va a utilizar la base de datos de ejemplo. Entonces, ¿qué funciones de servidor le quiero dar a este nuevo usuario? Pues aquí puedo crearlo como un administrador, podemos ponerlo como un administrador de servidor, un administrador de seguridad, etcétera, etcétera. Por consejo les digo, es más importante que siempre sea público, de tal forma que esta persona tenga ciertos permisos restringidos, es decir, tenga acceso pero no puede eliminar base de datos, tenga acceso pero no pueda modificar la base de datos. Ahora, en el caso de el cual nosotros estamos trabajando, sí tiene que ser un administrador. ¿Para qué o por qué va a ser administrador? Debido a que este es el que va a manejar los backups y las restauraciones de las bases de datos. Aquí nos pide asignación de usuario. Nosotros vamos a asignar que este usuario, ya como ustedes lo vieron, ya tiene asignadas las otras bases de datos, elementos a proteger. Aquí podemos buscar qué elementos queremos que este usuario accese y qué otros no. Podemos ver el estado en el cual está esta cuenta. Y bueno, con el hecho de que nosotros lo pongamos como administrador y le damos a aceptar, y nos pregunta si la creación de inicio sesión con contraseña en blanco. Uy, no ingresé con contraseña. Ingresemos de una vez una contraseña, por favor. Ahí estamos. Ups. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver.
Por aquí debe haber algún error. Permitámosle... No, eso está bien. Pongamos system admin y en dado caso que nos haga falta algo, mejor chequemos todos por cualquier parte. Bueno, lo que detecto en este momento es que quizás la base de datos ejemplo no exista. Bueno, utilicemos otra, la clase CompuFDH, por ejemplo. Sí, en efecto, ese era el problema que teníamos. No existe la base de datos ejemplo. O si existe, no está bien restaurada todo ejemplo. Entonces la voy a eliminar para evitar cualquier problema. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ya este usuario siempre iniciará. Vamos a ver si es cierto. Lo vamos a conectar otra vez. Vamos a iniciar ahora con SQL Authentication. Vamos a utilizar administrador.